Aquí hay una empresa, no le voy a hacer publicidad con el nombre, esa vende 75,000 millones. ¿Y cuánto paga esa empresa? Paga actualmente 250,000 pesos. Era una injusticia tratar al que vende 3,000, 5,000 millones igual que el que vende 250 millones. El renglón fundamental de la economía dominicana es el turismo y nadie va a ir a un país sucio. En este caso, los que más producen son los que más van a aportar. Amigos, bienvenidos a esta entrega en la que estaremos conversando sobre la nueva ley de residuos sólidos, esa que se debate en el Congreso y que ahora los diputados la van a someter a un escrutinio mayor. Y hemos decidido conversar con un hombre que se ha destacado a través de la historia por su municipalidad y sobre todo que dirige la Federación Dominicana de Distritos Municipales, FEDOMIN. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Contento de estar contigo y poder discurrir sobre una iniciativa que como esta yo la denomino iniciativa país, porque es la garantía de que tengamos un país sin basura. A mí me gustaría saber su punto de vista, porque cuando se aprobó en el Senado la ley de residuos sólidos, se estaba indicando como que se hizo al vapor y no tenía como la fuerza suficiente ni el aval suficiente para dar una tranquilidad, lo que provocó que distintos sectores se pronunciaran en contra. ¿Qué arreglos merece y cuando fue aprobada por el Senado, qué debió contener? Bueno, la aprobación y su declaratoria de urgencia en el Senado de la República, hay que admitir que no se nos consultó a ninguno de nosotros. Quizá nosotros desde FEDODIN y en particular yo, pues dio una que otra observación, sobre todo en la asistencia, en el subsidio a los gobiernos locales, que establece 30 pesos por habitantes y que en cierta medida es una experiencia que nosotros conocemos de la ADS, la Agencia de Desperdicio Sólido de Puerto Rico, que se creó en el año 1970 y que ha garantizado que Puerto Rico sea un país limpio. Porque desde esa agencia a todas las municipalidades de Puerto Rico, 78 en total, se les subsidia con el 50% del coste de la recogida. Es decir, que sea Mayagüez, Arecibo, cualquiera, o Calley, el costo son $100, esa agencia te manda $50. Y de ahí es que viene aquello de que nosotros entonces establezcamos 30 pesos de subsidio para la recogida. El país tiene 10,734,000 habitantes. Eso daría unos 3,870 millones que lo está aportando el Estado dominicano, el gobierno dominicano, para subsidiar la recogida de basura y el apoyo a los ayuntamientos. A través de las alcaldías. Ese dinero llegaría al fideicomiso y el fideicomiso, en función de la población, lo distribuiría en los 393 territorios con que cuenta la República Dominicana. Para tener una idea, el Distrito Nacional recibiría 400 millones de pesos anuales, pero el municipio de San Pedro de Macorís te estará recibiendo 10.3 millones de pesos mensuales, es decir, unos 123, 124 millones anuales. Y el presupuesto del municipio de San Pedro de Macorís es de unos 450 millones, de manera que le estarán dando casi el 27% por ese renglón. Claro, esa sostenibilidad es imprescindible para que nosotros renovemos la flota y demos un servicio de calidad. Y yo siempre insisto que el servicio, para que se llame servicio, tiene que tener calidad. Si no es otra cosa, más no servicio. Por ejemplo, la flota vehicular que nosotros tenemos es una flota de 25, de 30, de 35 años que te consume
30 galones de combustible que te va regando el lixiviado, los compactadores, porque los otros, que son camiones versátiles, es más el residuo que desparraman en su trayecto a los vertederos en las calles que el que lleva a los vertederos. Y no estoy alarmando con esta graficación, sino diciendo la realidad que vivimos. A nosotros un camioncito de eso, un camión compactador, lo reparamos en un día, te trabaja un día y te dura 2 y 3 días sin trabajar porque se te daña. Pero tú no tienes una reserva, ¿eh? Tú no puedes planificar rutas, frecuencias, porque con esos equipos inadecuados y antiquísimos, tú no tienes planificación. Aunque tú traces la planificación a la hora de ejecutarla, obviamente que te encontrarás con eso. Y cuando un camión se te daña, tú te atrasas en el servicio hasta por una semana o más de una semana. Por eso es que yo digo que esta es una iniciativa país, una iniciativa que nos va a dar la sostenibilidad que necesitamos. Yo te cuento que generamos 5.4 millones, no, 4.5 millones de toneladas anuales. En la República Dominicana en conjunto. La media, el parámetro en la región, es decir, Centroamérica y el Caribe, tiene un coste de $100. Eso representa 28,000 millones de pesos anuales. Y nosotros, con todo lo que recibimos para gastos de personal, para servicio, para inversión, para género, salud y educación, estamos recibiendo 26,000 millones. De manera que todavía nos faltarían 2,000 millones de pesos. O sea, que están quedando por debajo. Por debajo. Es por ello el motivo que todos los años, incluso cuando llega la época de Navidad, se tiene que tomar préstamos para poder honrar los doble sueldos. No, eso era parte del pasado. Tan pronto el presidente Abinader asumió en el 20, nos donó el monto del salario 13 y nos dio unos 670 millones, si mal no recuerdo, y con eso nosotros dimos el salario 13. Y a partir de ahí, a partir del 2021, se nos hizo una retención de la 12ª parte de la transferencia que el gobierno central hace a las municipalidades vía la Dirección General de Presupuesto, y entonces cuando llega noviembre, ya al final, el gobierno nos manda todo lo que nos ahorró y con eso eliminamos el tema de buscar el préstamo, que honestamente no era un préstamo para la municipalidad, eso era lo que se sacaba, el préstamo de las alcaldías, de los ayuntamientos. Hay que decir que ese préstamo, y que se sigue haciendo, es también para las entidades descentralizadas. Ahí estaba la CAS, ahí estaba el INAPA, ahí estaba el INDRI, pero a ellos no lo mencionaban. Nosotros éramos los patitos feos, ¿verdad? Esa era la referencia. Sí. Y no es mejor, don Pedro, que se cumpla lo que establece la ley y lo que el gobierno tiene que entregar, o tener que entonces, para tener que recurrir a esta nueva legislación. Bueno, es que hay una ley que cuando se votó, yo recuerdo que Fausto Ruiz, el brillante alcalde de La Vega, muy contento, me dice: acabo de salir de hablar con el presidente Hipólito Mejía, nos va a dar el 10%. Y yo le dije a Fausto: ¿y quién te dijo a ti que es un 10% que nosotros necesitamos? Aquí en República Dominicana nadie ha hecho un estudio sobre el coste de los servicios para determinar qué porcentaje es. Si es un 5, si es un 6, un 10% si es un 15, del PIB. Sí, del presupuesto, de los ingresos ordinarios del Estado, ¿verdad? Los ingresos ordinarios. Ahí no están los préstamos, ahí no están las donaciones, nada de eso. Es ingresos tributarios ordinarios. Y yo te digo, puede ser un 15, puede ser un 20, un 25, como hay países que lo tienen, pero era un 10%. ¿Qué sucede?
que el gobierno, por ejemplo, Hipólito Mejía lo dio hasta el 7%, y ahí vino la crisis, ¿eh? Entonces luego eso lo redujeron. Y cada año el gobierno, cuando presenta la ley de presupuesto general del Estado, te suspende la ejecución de la ley 166-03 en lo atinente al porcentaje de transferencia, más no es así en lo que contempla la distribución del presupuesto. Las municipalidades dominicanas son las únicas entidades que tienen su presupuesto dividido. Un 25% para gastos administrativos, un 31% para servicio, un 40% para inversión, un 4% género, salud y educación. Y eso hace que todos los alcaldes, exceptuando los grandes, 2 o 3 grandes, sean presos de confianza, como yo digo, porque la propia normativa municipal establece que la violación a esos porcentajes conlleva prisión de 2 a 5 años. ¿Y cómo tú cumples? Tú no puedes cumplir con ese 25%, salvo que tú seas el Distrito Nacional, Santiago o Santo Domingo Este. Porque en el caso de los distritos, nosotros disponemos para gastos administrativos de un 25%, de 1.050.000, que es el mínimo. Tú estás hablando de 258.000 pesos para pagarle al alcalde, la vicealcaldesa, 3 vocales, el tesorero, el contador, el chofer del alcalde, la secretaria del alcalde. Dime tú entonces de qué niveles salariales hablamos. Lo cierto es que alrededor del 79% de los alcaldes distritales tienen salario entre 25.000 y 35.000 pesos. O sea, que se va gran parte de todo ese dinero. Tienen obligatoriamente que violentar el 25%. Y hay quienes usan un 26, un 27. Tiene que hacer un rejuego. Sí, un 27. Tratamos de nunca pasarnos del 30, pero eso hay que modificarlo. Y entre las propuestas que nosotros tenemos cuando nos demos una ley de la administración local, que será una ley orgánica, porque esta no es orgánica. Recuerda que las leyes orgánicas son a partir de la Constitución del 2010. Entonces ya sí, una ley especial como es la ley de presupuesto no podrá suspender ni modificar una ley orgánica, sino como es la ley de la administración, cumplirlo. Con el presidente hemos hablado de un 5%, pero eso estaba sujeto a la aprobación de la reforma. Recuerda que el presidente Abinader quería que las municipalidades recibieran 11.000 millones. Eso se cayó. Y eso se cayó. Pero la verdad es que necesitamos recursos. El pueblo dice que sin andullo no hay nada, ¿verdad? Bueno, una expresión muy popular. Los recursos son necesarios y hay que optimizarlos. Pero mire, hay algo que a mí me llama la atención y es del por qué algunos empresarios están gritando con relación a la nueva ley de residuos sólidos. En la actualidad, yo estuve verificando y aquellos que producen de 0 a 1 millón de pesos solamente pagan 500 pesos. Y ahora lo estamos llevando a 1.200 pesos. A 1.200. 700 pesos. Entonces, aquellos que obtienen más de 8 millones de pesos solo pagan 155.000 pesos en la actualidad. Y los que recibían más de 100 millones de pesos solamente pagan 260.000 pesos. O sea, una cantidad de una proporción que no es tan amplia, pero ¿cuánto estarían pagando en la actualidad? Y yo quiero que usted haga énfasis en aquellos, por ejemplo, los que tienen supermercados y otros negocios que producen mucha basura, pero pagan una cantidad insignificante. Mira, tú te refieres al fondo que establece la ley 225-20 de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, que es un fondo, una contribución que hacen las personas jurídicas. Tú haces tu contribución cada vez que haces tu declaración de tu impuesto sobre la renta,
sobre el volumen de venta. Hasta ahora, la ley lo que contemplaba eran las ventas de 250 millones en adelante. Entonces, era una injusticia tratar al que vende 3.000, 5.000 millones igual que el que vende 250 millones. Entonces, esta modificación elevó el tope, que era de 250 millones, y ahora lo establece en más de 2.000 millones. Aquellos que venden más de 2.000 millones van a tributar 10 millones de pesos. Pero yo digo que hay que seguir revisando, porque no es lo mismo el que venda 2.000 millones que el que venda 50.000, que el que vende 40.000, 70.000. Por ejemplo, aquí hay una empresa, no le voy a hacer publicidad con el nombre, pero es una de las que más residuos genera, porque son supermercados, cadena de supermercados. Esa vende 75.000 millones. ¿Y cuánto paga esa empresa? Paga actualmente 250.000 pesos, vendiendo 75.000 millones. Por eso es igual que el que vende 250 millones. Por eso es que yo digo que hay que hacer esa escala. Tampoco es verdad, como han dicho algunos empresarios, gracias a Dios son pocos, lo que han estado haciendo y la van a hacer siempre, porque siempre aquí hay un sector del empresariado que no tiene la conciencia cívica necesaria para entender que, por ejemplo, el tema de los residuos es un tema medioambiental, un tema económico, un tema de salud, porque el renglón fundamental de la economía dominicana es el turismo y nadie va a ir a un país sucio. Y nosotros como dominicanos, por demás, no merecemos vivir en un país limpio, ¿verdad? Un país sin basura. Entonces, hay otros aspectos que cuestionan. Yo he ido a los cementerios quejarse porque sus hornos no están preparados para usar neumáticos, para usar briquetas, y la ley, esta iniciativa de modificación, establece un 30% de material reciclable en las empresas cementeras. Yo pienso que pudiera empezarse con un 5% e ir subiéndolo gradualmente hasta llegar al 30%. Ahora, a esos mismos cementeros hay que decirle que en Alemania tienen que usar el 50%, no un 30%. Sino es el 50% de material reciclable para la producción del calor necesario y la energía necesaria en los hornos de cementera. Pero se puede hacer mediante una escala. Bueno, por eso digo, 3 años, a los 5 años, a los 10 años, pero que se inicie. Subirlo ahí, pero que se inicie. El otro aspecto que oigo algunos y que yo me inclino a que clasifiquemos las empresas, porque no es lo mismo una empresa de consultoría o de servicio electrónico o las mismas gasolineras que tienen volúmenes altos de ventas, mas no así de contaminación ni de generación de residuos. Cualquier camión de combustible te cuesta 2 y 3 millones de pesos. Cualquier estación te vende 250 millones, 500 millones, y sus volúmenes de beneficio están fijados. No es lo mismo que tú tengas un negocio donde los volúmenes de beneficio los pones tú, a otra que por ley estén ya fijados. No, su volumen de beneficio son tantos centavos o tantos pesos por galón, a una que tú tengas libre. Claro. Hay otras que son empresas intermediarias, que no son las que producen el producto, sino que es un proceso de intermediación y que tienen volúmenes altos, más no así su ganancia. Eso tenemos que sentarnos a verlo. Desde Fedodín vamos a hacer una propuesta bien acabada en ese aspecto para limar y generar un consenso que es necesario, pero que tiene que hacerse en el Congreso. La Cámara de Diputados va a establecer una comisión especial y ahí vamos a ir a fijar nuestra posición. Las vistas públicas tienen que hacerse, que el pueblo dominicano vaya a expresarse. Sí,
Pero lo que el país tiene que tener claro es que sin sostenibilidad económica no habrá un país limpio. No tendremos un país sin basura. Claro. Otro aspecto importante de esa ley es que, aunque la actual normativa establece que podemos cobrar los residuos sólidos vía la facturación eléctrica, las EDES, los cables, el INAPA, las coras, nosotros lo queremos cobrar usando el catastro de las EDES, pero Celso Marrancini dice que no y está opuesto. ¿Pero por qué? Ahora, bueno, yo digo que él está confundido. Yo siempre digo que esta es una alianza ganar-ganar, porque cobrando a través de las EDES, aquí hay una eficiencia mayor y una recaudación mayor. Pero yo me voy a preocupar. Las EDES me van a tener a mí como inspector honorífico, porque como yo voy a recibir dinero por el cobro de los residuos, yo me voy a preocupar porque no haya fraude, porque tú no te robes la luz. Y aquí hay 3.9 millones de clientes que son los que pagan el servicio, pero hay 4.5 millones de usuarios. Es decir, hay una franja de unos 500,000, 600,000 que no pagan energía eléctrica. Eso pudieran pagar. Y además, las EDES recibirían un fees por el servicio que nos dan. Claro, o sea, ellos estarían incrementando más su ganancia por una comisión de servicio. Que le vamos a dar el servicio. Y qué es lo bueno, que ahora en esta iniciativa se dice claro, es a través de las EDES, es a través del catastro. Y nosotros manejamos propuestas que son sencillas, simples. Te estábamos hablando de 50 pesos, de 100 pesos por un servicio de recogida de residuos. O sea, no son sumas. En mi casa yo siempre digo que mi mujer hace años le paga 100 pesos diarios a un joven que recoge los residuos, tiene muchos años haciéndolo, y él le dice, y él vocea, a mi mamá, y cuando se da 2 petacazos, que lo hace con mucha frecuencia, llega allá con todo ese mal olor a alcohol, y entonces 100 pesos diarios son 3,000 pesos al mes. Si a mí me cobraran 500 pesos, yo estaría contento. Y en el sector, por ejemplo, donde vivo, yo pienso que por el consumo eléctrico serían unos 100 o 200 pesos. Y a excepción de aquí, del Distrito Nacional, ¿cómo es en el interior para cobrar ese monto a las personas por el tema de la basura? Porque los ayuntamientos han descuidado esta parte de ese cobro, de ese servicio. Mira, por populismo, porque no nos vamos a leer la carta entre gitanos. Primero, por populismo, muchos compañeros no cobran el servicio. Y yo le digo, es una irresponsabilidad dar un servicio y no cobrarlo. Como es un robo, cobrar un servicio que usted no da. Claro. En eso. Ahora bien, nosotros cobramos generalmente al comercio, a la industria, pero el cobro a las viviendas se hace en territorio muy específico. Por ejemplo, las municipalidades en Santiago cobran a través del Corazán, y ahí tenemos atraso, pero la capital cobraba a través de... Tenía la empresa AAA. AAA, sí, en un acuerdo con la CAS, en fin. Pero el servicio de cobro vía el INAPA, que algunos pudieran tenerlo, es muy limitado, porque también aquí hay un problema de cobranza, de pago por los servicios de agua, ¿verdad? Y contar que el servicio de agua te lo cortan, el suministro, si tú no lo pagas. Pero ¿cómo te corto la recogida de residuos? Porque si te la dejo de recoger, un impacto en la salud inmediato. Impacto a la salud inmediato. Eso va a ser un aporte importante, porque nos va a permitir cobrar, y será un ingreso importante para las municipalidades. Claro, los compañeros tienen que saber que la ley establece que usted como alcalde tiene que dar un servicio. Y si usted no me da el servicio de recogida, yo voy y entablo un recurso
un expediente y lo encauzo. Y usted va a tener que pagar, una vez condenado, no con los recursos de la alcaldía, sino con los recursos de su bolsillo. Con su patrimonio. Con su patrimonio. Así que no todo es de que tiene también una corresponsabilidad. Don Pedro, y estos plásticos de un solo uso que causan tanto impacto en el medio ambiente, que vemos, por ejemplo, a mí que me ha tocado limpiar las costas de aquí, de Santo Domingo, que uno ve la presencia mayor del foam y de otros plásticos. ¿Qué tiene contemplada esta ley? El plástico de un solo uso y el foam. Sí. Los amigos de Somos Pueblo tienen una campaña agresiva en ese sentido, la cual yo también pues apoyo. ¿Qué va a pasar con el foam? Porque ahora se han inventado uno que supuestamente es biodegradable y que supuestamente a los 3 años esto ya no tiene ningún impacto ambiental. Y siempre se le está dando tiempo al tiempo y no se hace el ajuste de frenar por completo lo que es el foam que tanto daño hace a la naturaleza. Mira, yo soy un hombre comprometido con la Casa Grande. Presido, soy el único dominicano que ha llegado a presidir la Federación Iberoamericana de Municipios Verdes. Son los municipios de Andorra, de España, de Portugal y de toda América Latina. Durante nuestra presidencia hemos tratado de llegar a las municipalidades verdes de Estados Unidos y de Canadá en un proceso muy avanzado que llevamos. Y te cuento esto porque yo soy un ambientalista, pero yo también soy realista. Tenemos 5 años con la ley y no se ha cerrado la primera empresa. No se ha hecho nada de eso en ese sentido. Esta iniciativa, responsablemente, porque la cosa hay que verla con responsabilidad, le dice, vamos a darle 3 años más. En 5 no hemos hecho nada, ¿eh? Vamos a dar 3 años más. Que en esos 3 años ellos tienen que usar un 30% de material biodegradable, ¿verdad? Pero también yo digo, vamos a empezar por porcentajes. Empieza con un 10, ¿verdad? En cada año, primer año un 10, segundo año un 20, tercer año un 30. Sí. Y vencido ese plazo, o te somete o te cierro, ¿verdad? Pero lo que quiero es que hagamos conciencia, en el sentido de que en 5 años no se ha hecho nada, entonces que nos demos 3. Yo estoy de acuerdo con esa iniciativa, en ese sentido, la entiendo prudente, porque aquí hay gente que si tú te llevas de ellos, no puede ejercer minería responsable, ¿verdad? Yo recuerdo todo ese desarrollo de Michis. El presidente Jorge Blanco fue uno de los presidentes que más aportó al cuidado del medio ambiente. Casi todos los parques nacionales, las reservas científicas, las vías panorámicas, las creó Jorge Blanco. Y en Miches creó la reserva científica Laguna Redonda y Laguna Limón. 101 kilómetros. Si nosotros no modificamos eso como nos pusimos a modificarlo en el año 1996 y llevamos esa reserva científica donde debía estar, al cuidado de lo que son las áreas de impacto de la Laguna Redonda y Limón, hoy no tuvieran ninguno de esos hoteles. Proyecto. Ni la gente de Miche, que yo le decía, viven encima de una mina de oro, muertos de hambre, porque no lo podían explotar. Hoy esa gente vendió sus tierras, le llaman los jorocones, sí. Y hubo gente ahí que consiguió 200 millones, 300 millones por las tierras que vendió. Es decir, Dios no nos ha dado toda la belleza con que nos ha bendecido para que no la usemos, para que no la disfrutemos. Claro, con responsabilidad y cuidando la casa grande, que es el patrimonio de todos. Es el patrimonio. ¿Y qué otras observaciones usted tiene ante la ley que se ha planteado? La primera, después de esta que nosotros vamos a hacer, porque eso es un contrasentido, nosotros que somos, como FEDODIN, como distritos municipales, en nuestro territorio está más del 80% de los sitios de destino finales.
Y sin embargo, en el consejo del fideicomiso que crea la ley, tú tienes a Fedomo, que son los municipios, sí. y tienes a la liga, y no tienes a Fedodín. Entonces hay que poner a Fedodín. Claro. Es tan así que los compañeros, conscientes de ese vicio, de ese error, nosotros escribimos y entonces pusieron a Fedodín con derecho a voz y no a voto. Pero los compañeros de la liga y de Fedomo dijeron, no, vamos a ponerte a ti de vocero. Y ciertamente yo soy el vocero de la municipalidad en eso, pero no votamos. Pero nosotros tiene tenemos que al votar. voto. No, esa es una de las observaciones. Ya hay consenso porque fue, yo quiero pensar que fue un dislate y que no fueron algunos actores que se preocupan por la beligerancia y el vanguardismo que desde Fedodín ejercemos. Bueno, qué interesante todo esto. De verdad que el pueblo dominicano amerita escudriñar mucho más, que se centre en este debate. Como usted ha planteado, no se puede tener una ciudad limpia si no se tiene recursos. Claro. En este caso, los que más producen son los que más van a aportar. Un elemento. No se trata Sí. Mira, ese fondo, hay que decir que esa aportación al fondo es deducible del impuesto sobre la renta. O sea, que no es que ellos están pagando eso de manera automática. No, ellos lo presentan como un gasto. Y es deducible automático. Si tú estás aportando 2 pesos y tu producto, la producción eran 10, ahora que tú dices, no, mi costo de producción son 12 pesos. Y lo incluyes ahí en tu declaración. Y lo pones ahí como gasto deducible. Eso hay que también aclararlo. Es bueno que se sepa esa parte, sino que no es un golpe directo a sus finanzas, sino que ellos buscan la manera de acomodarlo en su declaración de gastos. Sí. Así que de verdad, gracias, don Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, Fedodín, por venir a aclarar todo lo relativo a esta nueva ley de residuos sólidos y que en esos debates se dé la participación al pueblo, porque el pueblo merece también estar directamente interesado en todo esto. Un segundo. Sí, señor. En este proceso de socialización que Fedodín está llevando a cabo, estamos visitando todas las regiones. Están participando todos los actores, alcaldes, vicealcaldesas, regidores, vocales, y un elemento fundamental, el liderazgo comunitario. Por ejemplo, en esta semana estaremos en San Juan el miércoles con el Valle, es decir, Elías Piña y San Juan, pero el viernes estaremos con 2 regiones, Cibao Sur, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, y Cibao Nordeste, Samaná, María Trinidad Sánchez, Provincia Duarte, y Hermanas Mirabal en Cotuí. Es un proceso de socialización con los líderes comunitarios, porque este proyecto no solo somos nosotros los que debemos promoverlo y defenderlo, son los ciudadanos, el ciudadano común y corriente, los líderes comunitarios, porque ellos quieren que sus barrios, que sus comunidades estén limpias. Y no es verdad que sin recursos, sin sostenibilidad económica, nosotros vamos a poder mantener niveles aceptables del servicio. No, y no solamente la limpieza, también está la policía municipal, claro, que ha de fortalecerse, porque los ayuntamientos también son garantes de la seguridad ciudadana. Que no se vaya todo nada más en la recogida de la basura y la limpieza, sino que también se aporte pero estos fondos son exclusivamente para la recogida. Para la recogida. E incluso las EDES, tú sabes que tenemos un tema de la aplicación de las luminarias públicas. Hay sitios donde el balance es positivo a las municipalidades, en otros es negativo, pero las EDES no pueden retener ese dinero. Tienen que enviarlo, independientemente de si la alcaldía le debe o no, tienen que enviarlo y ese dinero es inembargable incluso, porque eso es para el aseo urbano. Y el alcalde no puede coger esos cuartos y que voy a hacer un contén, que voy a hacer un parque. Específicamente eso para la limpieza. Limpieza, escoba, barredoras,
camiones, compactadores, todo eso. Y el pago de embellecimiento, todo eso. Pues perfecto. Bueno, gracias, don Pedro Richardson, por venir a este espacio, director ejecutivo de Fedodin, para ilustrarnos sobre esta ley de residuos sólidos. Gracias de corazón. Gracias a ti. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. Regresa el exitoso espectáculo de comedia El Dominicano es un chiste, el sábado 29 de marzo en el Lehman Center, con la actuación especial de Felipe Polanco Boruga, Joaquín Victoria, Jochi Santos, Irving Alberti y la participación especial de Nani Peña. El Dominicano es un chiste. Boletos en lehmancenter.org. Información al 718-960-8835. Produce Raposo Event.